Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. Vamos a aprender sobre la vida de Donald Trump. Esta será una biografía sencilla y fácil de entender, perfecta para practicar su comprensión auditiva en español. Empecemos. Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, una parte de la ciudad de Nueva York. Su nombre completo es Donald John Trump. Nació en una familia numerosa. El nombre de su padre era Fred Trump, un empresario muy exitoso que construía casas en Nueva York. La madre de Donald se llamaba Mary MacLeod Trump y era de Escocia. Donald tenía 4 hermanos y él era el cuarto hijo en la familia. Sus hermanos eran Marianne, Fred Jr., Elizabeth y Robert. Donald fue criado en una familia adinerada, pero también le enseñaron a trabajar duro. Donald Trump asistió a la escuela Kew Forest cuando era joven. Más tarde fue a una academia militar llamada Academia Militar de Nueva York. Su padre pensó que esto le enseñaría disciplina y lo ayudaría a convertirse en una persona fuerte. Después, Donald asistió a la Universidad de Fordham en Nueva York durante 2 años. Luego, se transfirió a la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, una escuela de negocios muy famosa. Se graduó con un título en economía en 1968. Después de terminar la escuela, Donald Trump comenzó a trabajar en la empresa de su padre, llamada la Organización Trump. Se le asignó la tarea de dirigir la empresa y construir nuevos proyectos. Su padre ya había ganado mucho dinero construyendo casas, así que Donald usó ese dinero para expandir el negocio. En la década de 1970, Donald Trump comenzó a trabajar en su primer gran proyecto. Ayudó a desarrollar el Hotel Commodore en Nueva York, que más tarde fue renombrado como el Hotel Grand Hyatt. Este proyecto hizo que Donald Trump fuera muy famoso. Ahora se le veía como un empresario exitoso. En la década de 1980, Donald Trump comenzó a construir edificios cada vez más famosos. Construyó la Torre Trump, un enorme rascacielos en la ciudad de Nueva York. Se convirtió
en uno de los edificios más famosos del mundo. Donald también compró muchos casinos en Atlantic City, ganando mucho dinero. En ese momento, Donald Trump era conocido no solo por su negocio, sino también por su estilo. Aparecía en televisión y en revistas, y la gente lo veía como una persona rica y poderosa. Su famosa frase, "Estás despedido", del programa de televisión El Aprendiz, lo hizo aún más famoso. La vida de Donald Trump no se trata solo de negocios. También ha tenido 3 matrimonios y muchos hijos. Hablemos de ellos. Primer matrimonio, Ivana Trump. En 1977, Donald Trump se casó con una mujer llamada Ivana Selničková. Ella era de Checoslovaquia, ahora la República Checa. Ivana era modelo y ayudaba a Donald con su negocio. Juntos tuvieron 3 hijos. Donald Trump Jr., nacido en 1977. Ivanka Trump, nacida en 1981. Después de 15 años de matrimonio, Donald e Ivana se divorciaron en 1992. Se separaron, pero mantuvieron una buena relación por el bienestar de sus hijos. Segundo matrimonio, Marla Maples. En 1993, Donald Trump se casó con Marla Maples, una actriz. Tuvieron una hija juntos, llamada Tiffany Trump, nacida en 1993. Desafortunadamente, su matrimonio no duró mucho. Donald y Marla se divorciaron en 1999. Tercer matrimonio, Melania Trump. En 2005, Donald Trump se casó con Melania Knaus, una modelo de Eslovenia. Melania es la tercera esposa de Donald. Juntos tuvieron un hijo llamado Barron Trump, nacido en 2006. Barron es el hijo más joven de Donald Trump. Donald Trump tiene 5 hijos. Donald Trump Jr. trabaja con su padre en el negocio de la familia. Ivanka Trump trabajó como asesora de su padre cuando fue presidente. Está casada con Jared Kushner y tienen hijos. Eric Trump también trabaja en el negocio de la familia y está casado con hijos. Tiffany Trump es la hija de Donald con Marla Maples y está estudiando Derecho. Barron Trump es el hijo menor de Donald y todavía está en la escuela. Donald Trump también es abuelo. Sus hijos tienen hijos, así que tiene muchos nietos y le encanta pasar tiempo con su familia.
La vida de Donald Trump está llena de éxitos empresariales. Después de terminar la escuela y trabajar con su padre, comenzó a construir su propio imperio. En la década de 1970, Donald Trump comenzó a construir grandes edificios. Su primer proyecto importante fue un hotel llamado el Hotel Commodore en la ciudad de Nueva York. Al principio no iba bien, pero Donald decidió mejorarlo. Trabajó duro y ayudó a convertir el hotel en algo famoso. El hotel fue renombrado como el Hotel Grand Hyatt. Este fue el primer gran éxito de Donald Trump en Nueva York y lo ayudó a hacerse conocido en el mundo empresarial. En 1983, Donald construyó la famosa Torre Trump en la ciudad de Nueva York. Fue uno de los edificios más altos de la ciudad y se convirtió en uno de sus mayores éxitos. La Torre Trump es especial porque tiene tanto oficinas como apartamentos de lujo. El edificio fue un símbolo del éxito de Donald Trump y la gente ahora podía ver su nombre por toda la ciudad. Se estaba volviendo cada vez más famoso. En la década de 1980, Donald Trump también comenzó a comprar casinos y hoteles en Atlantic City. Atlantic City es un lugar conocido por sus casinos y Donald quería formar parte de ello. Compró un enorme casino llamado el Trump Taj Mahal. Era el casino más grande del mundo cuando se inauguró en 1990. Aunque era un gran casino, al principio no generaba suficiente dinero. Donald enfrentó muchos desafíos, pero siguió trabajando arduamente para mantener su negocio en marcha. Donald Trump no se detuvo solo con edificios y casinos. Quería que su nombre fuera famoso en todas partes. En la década de 1990, comenzó a aparecer en la televisión. La gente lo veía en programas y en revistas, y su gran personalidad lo convirtió en una figura popular. Se hizo conocido por ser rico, poderoso y exitoso. En 2004, comenzó a presentar un programa de telerrealidad muy famoso llamado The Apprentice. En el programa solía decir, "Estás despedido", a las personas que no lo hacían bien. Esta frase lo hizo aún más famoso y millones de personas lo veían cada semana. La empresa que Donald Trump dirigía se llama la Organización Trump. Incluye muchos negocios como hoteles, casinos, campos de golf y más. A lo largo de los años, usó su nombre para crear muchos lugares famosos.
Donald incluso puso su nombre en edificios alrededor del mundo. Estos edificios eran conocidos como las Torres Trump y se convirtieron en símbolos de su éxito. También abrió campos de golf en diferentes países y estos se volvieron muy populares entre las personas a las que les gusta jugar al golf. Donald Trump se había convertido en una marca que la gente reconocía. Aunque Donald Trump tuvo mucho éxito, no todo fue perfecto. En la década de 1990, enfrentó algunas dificultades financieras. Algunos de sus casinos y hoteles estaban perdiendo dinero. Tuvo que trabajar arduamente para resolver los problemas y mantener su empresa en funcionamiento. En un momento, debía mucho dinero a los bancos, pero Donald nunca se rindió. Trabajó duro y logró resolver los problemas y hacer que su negocio fuera exitoso de nuevo. Para los años 2000, Donald Trump no solo era conocido como empresario, sino también como alguien interesado en la política. A menudo hablaba sobre postularse para presidente, pero no dio ese paso hasta mucho después. En 2015, Donald Trump tomó una gran decisión. Anunció que se postularía para presidente de los Estados Unidos. Muchas personas se sorprendieron porque nunca había estado en política antes, pero Donald Trump estaba seguro. Creía que su experiencia en los negocios lo ayudaría a liderar el país. Durante su campaña, prometió hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Habló sobre crear más empleos, construir un muro para detener la inmigración ilegal y ser firme en el comercio con otros países. En 2016, Donald Trump sorprendió al mundo al ganar las elecciones presidenciales. Compitió contra Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado. Muchas personas pensaron que Hillary Clinton ganaría, pero Donald Trump ganó el colegio electoral y se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos. Donald Trump fue presidente desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021. Estos son algunos de los logros más importantes durante su tiempo como presidente. Economía. Donald Trump se enfocó en fortalecer la economía. Redujo los impuestos para las empresas y dijo que esto ayudaría a crear empleos. A muchas personas les gustaron sus ideas y la economía creció durante sus primeros años. Inmigración.
Una de sus promesas más importantes fue construir un muro entre Estados Unidos y México. Esto era para detener la inmigración ilegal y se convirtió en uno de los temas principales de su presidencia. Relaciones exteriores. Donald Trump intentó hacer acuerdos con países como Corea del Norte, China y Rusia. Se reunió con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, para tratar de detener la producción de armas nucleares. Atención médica. Donald Trump intentó cambiar el sistema de atención médica. Quería hacer que fuera más barato y fácil para las personas obtener un seguro médico, pero fue un tema difícil y no todas sus ideas fueron aprobadas. Impeachment. En 2019, Donald Trump fue sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes. Esto significa que dijeron que hizo algo incorrecto mientras estaba en el cargo. Sin embargo, el Senado no lo destituyó, por lo que permaneció como presidente hasta el final de su mandato. En 2020, Donald Trump se postuló para un segundo mandato como presidente. Compitió contra Joe Biden, un ex vicepresidente. Donald Trump trabajó arduamente, pero Joe Biden ganó las elecciones. Después de las elecciones, Donald Trump y sus seguidores creyeron que la elección fue injusta, aunque no había pruebas de fraude. Esto causó mucha ira, y el 6 de enero de 2021 hubo un disturbio en el Capitolio de los Estados Unidos. Algunas personas intentaron detener el conteo de votos que mostraba que Joe Biden había ganado. Fue un momento muy serio y difícil para el país. El 20 de enero de 2021, Donald Trump dejó la Casa Blanca. No asistió a la inauguración de Joe Biden, que es la ceremonia donde el nuevo presidente toma posesión. Después de dejar el cargo, Donald Trump volvió a su vida empresarial. Todavía posee muchos edificios, campos de golf y hoteles. Aunque ya no es presidente, todavía tiene muchos seguidores. Donald Trump también ha hablado de la posibilidad de postularse para presidente de nuevo en 2024. Algunas personas están emocionadas de ver si se postulará, mientras que otras desean un nuevo líder. Donald Trump sigue siendo una persona muy conocida. Sus negocios continúan y tiene muchos seguidores en todo el mundo. Su vida ha estado llena de altibajos.
desde comenzar sin nada hasta convertirse en una de las personas más famosas del mundo. No importa lo que la gente piense de él, Donald Trump siempre está en las noticias. Ha sido un empresario, una estrella de televisión y el presidente de los Estados Unidos. Es una persona que nunca renunció a sus sueños, sin importar cuántos desafíos enfrentó. Su historia muestra que, con trabajo duro y confianza, es posible lograr grandes cosas. Incluso después de perder una elección, sigue influyendo en el mundo.